mmHg. La presión arterial se expresa en dos valores, la presión arterial sistólica, que es el valor más alto, y la presión arterial diastólica, que es el valor más bajo. Los niveles normales de presión arterial pueden variar mínimamente dependiendo de la persona a la que se le toma, pero en general se considera que el nivel adecuado que deberíamos tener todo es la presión arterial sistólica en 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica en 80 milímetros de mercurio. Pero hay algunas variaciones. Las personas que sufren de prehipertensión tienen la presión sistólica entre 120 y 139 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. La hipertensión etapa 1, las personas que tienen esta etapa presentan una presión arterial sistólica en 140 y 159 milímetros de mercurio y la diastólica entre 90 y 99. La hipertensión etapa 2, las personas presentan una sistólica de 160 o más y una diastólica de 100 milímetros de mercurio. Y la crisis hipertensiva está entre los 180 milímetros de mercurio o más, la sistólica, y 120 milímetros de mercurio, la diastólica. Estas alteraciones pueden causar diferentes enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, como coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias periféricas y accidentes cerebrovasculares, daños a los órganos como los riñones, los ojos y el cerebro. Aneurismas. Los aneurismas son aquellas debilidades en las paredes de las arterias que provoca que estas se rompan y causen hemorragias que pues obviamente ponen en peligro la integridad y la salud del ser humano. Problemas de visión pueden dañar los vasos sanguíneos en la retina, lo que ya problemas de visión incluye la pérdida de la visión. Enfermedad renal crónica, la hipertensión es una causa principal de las enfermedades renales crónicas y pueden llevar a la insuficiencia renal. Es aquí también donde se puede presentar enfermedades como falta de apetito, también se puede presentar mareos, visión borrosa, mucha sed, porque esos son algunos de los factores que ocasionan la presión arterial. ¿Qué es una enfermedad pulmonar? Es un término general que se refiere a una variedad de trastornos que afectan a los pulmones y las vías respiratorias. Estas afecciones pueden involucrar daño en los tejidos pulmonares, inflamación, dificultad para respirar y otros síntomas relacionados con la función respiratoria. Algunas enfermedades pulmonares son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que consiste en afecciones como la bronquitis crónica, que se caracteriza por una obstrucción persistente del flujo de aire en los pulmones, lo que puede causar una dificultad para respirar, una tos crónica y producciones excesivas de moco. También tenemos el asma, que es una afección en la cual las vías respiratorias se inflaman, se estrechan temporalmente, causando dificultad para respirar. También está la neumonía, que es una infección pulmonar que puede ser causada por bacterias, virus o en su efecto hongos. Y esta tiene los síntomas como una fiebre, como una tos, como una dificultad para respirar. También se encuentra la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad en la que los tejidos pulmonares se vuelven rígidos y cicatrizados, lo que puede dificultar la expansión pulmonar y la capacidad para inhalar y exhalar. Enfermedad pulmonar intersticial, que se refiere a un grupo de trastornos que afectan a los tejidos intersticiales entre los alveolos pulmonares. Pueden causar una inflamación, una cicatrización y una disminución de la función pulmonar. También están las enfermedades pulmonares ocupacionales, que son las encargadas, o más bien dichos, las causadas de la exposición a sustancias químicas, polvo y partículas en el lugar del trabajo. Tiene una exposición a productos químicos. Estas enfermedades pulmonares pueden ser causadas por diversos factores, como la exposición a contaminantes ambientales, fumar tabaco, infecciones respiratorias, predisposición genética y otros factores de riesgo. La prevención, el diagnóstico temprano y el manejo adecuado de estas enfermedades tienen que ser esenciales para mantener una función respiratoria saludable y poder tener una calidad de vida estable o mejorable. Una enfermedad cardíaca
también conocida como enfermedad cardiovascular, es un término amplio que engloba un grupo de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Estas enfermedades pueden variar desde condiciones leves hasta graves y potencialmente mortales. Las enfermedades cardíacas pueden afectar diversos componentes como el sistema cardiovascular, que incluye el corazón, las arterias, las venas, los vasos sanguíneos y demás partes. Algunas enfermedades cardíacas más comunes incluyen la enfermedad coronaria, que es la que implica la acumulación de placa en las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. Esto puede llevar a la angina de pecho, un dolor de pecho y en casos graves hasta un ataque cardíaco. También está la enfermedad del ataque cardíaco, también conocida como infarto de miocardio. Esto ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco se bloquea debido a la formación de un coágulo de sangre. También está la insuficiencia cardíaca. Y esto ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo, también debilitando el músculo cardíaco. También están las arritmias, que son las alteraciones en el ritmo cardíaco normal. Pueden tener taquicardias o bradicardias, recordando que las taquicardias son latidos cardíacos demasiado rápidos y las bradicardias son latidos cardíacos muy lentos. También está la hipertensión arterial, que también puede ser conocida como la presión arterial alta. Y esta es una condición en la que la fuerza del flujo sanguíneo choca contra las paredes de las arterias y esto genera una potencial muy alta. Y por último, tenemos las enfermedades valvulares cardíacas, que son los que implican daños o un mal funcionamiento de las válvulas cardíacas que regulan el flujo de sangre dentro del corazón. Estas enfermedades cardíacas pueden ser causadas por múltiples factores, como la genética, la edad, el peso y demás factores de riesgo. Para tener un diagnóstico temprano y un manejo adecuado de esta enfermedad, se debe consumir y tener un diagnóstico clave dirigido por un especialista del corazón. ¿Qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo es una amplia gama de trastornos que afectan los órganos y las estructuras involucradas en el proceso de la digestión y absorción de alimentos. El sistema digestivo abarca desde la boca hasta el ano e incluye órganos como el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Estas enfermedades pueden variar en gravedad y síntomas y pueden ser agudas o crónicas, recordando que las agudas son de corta duración y que las crónicas son de larga duración. Algunas enfermedades digestivas más comunes son las siguientes. El reflujo gastroesofágico, que es una afección en la que el contenido del estómago regresa al esófago, causando síntomas como acidez estomacal, regurgitación y el dolor en el pecho. También está la enfermedad de úlcera péptica, que este implica la formación de úlceras en el revestimiento del estómago o el duodeno. También está el síndrome del intestino irritable. Es un trastorno funcional del intestino que causa dolor abdominal, hinchazón y cambios en los hábitos intestinales como diarrea y estreñimiento. También está la enfermedad inflamatoria intestinal, que esta incluye la enfermedad del Crohn y la colitis ulcerosa. Estas son afecciones crónicas en las que el sistema inmunológico ataca el revestimiento del tracto gastrointestinal, causando inflamación y síntomas como diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Otra enfermedad es la celíaca, que esta consiste en la que la ingestión del gluten, el gluten, que es una proteína presente en la trigo, en la cebada y el centeno, daña el revestimiento del intestino delgado, lo que puede dificultar una absorción de nutrientes. Por último, tenemos la hepatitis, que es una inflamación del hígado que puede ser causada por infecciones virales
como el consumo excesivo del alcohol y medicamentos y otras causas. Estas enfermedades digestivas pueden ser causadas por una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. El diagnóstico y el tratamiento adecuados son fundamentales para abordar estas afecciones y mantener la salud del sistema digestivo. Buenas tardes. La hipertensión principalmente es un fenómeno que ocurre cuando la presión arterial está demasiado alta. Esta hace, digamos, como que la fuerza de la sangre está contra las paredes de las arterias y esta se eleva crónicamente. Entonces, cuando una persona tiene la presión arterial muy alta, eh, puede hacer que con el transcurso del tiempo hayan consecuencias como muchos tipos de enfermedades cardiovasculares, problemas circulatorios, accidentes cerebrovasculares, etc. Entonces, en este caso, al hablar de la hipertensión, se puede decir que esto puede llegar a afectar los riñones, el sistema con la función renal. Puede haber un deterioro. Y también se dice que cuando la hipertensión está bajo presión, esta tiene una presión arterial sistólica, que quiere decir que más o menos está en 130 milímetros de mercurio. Y cuando la presión arterial está diastólica, esta es igual o mayor a 80 milímetros de mercurio. Pues los factores básicamente o es la genética, la dieta, el estilo de vida, pero llega a ser una enfermedad silenciosa debido a que sus síntomas regularmente no son como tan notables. Por eso es importante hacer chequeos muy frecuentemente. El estetoscopio y su historia. Entonces, el estetoscopio es un instrumento médico crucial utilizado principalmente para escuchar los sonidos internos del corazón. Unos de estos son los ruidos respiratorios, los ruidos vasculares. El tipo de ruido más conocido y el que más utiliza es el de los latidos del corazón. Su invención se atribuye a un médico francés llamado Lanier, quien en 1816 desarrolló esta innovadora herramienta médica que revolucionó toda la práctica médica. La historia del estetoscopio se remonta a una anécdota que le pasó a él. Él se enfrentó a la necesidad de examinar a una joven mujer con problemas cardíacos y él, en lugar de aplicar sus oídos directos del pecho de la paciente, lo cual lo consideró inapropiado e incómodo, ideó una solución ingeniosa. En ese momento observaba cómo unos niños estaban jugando en un parque y enrollaban un rollo de papel. Y notó cómo al enrollarlo los sonidos de amplificaban mucho. Este concepto le inspiró a crear el estetoscopio y un dispositivo que consistía en un tubo hueco de madera al que llamamos cilindro, que permitía amplificar y escuchar los sonidos internos del cuerpo con mayor claridad y sin contacto directo con el paciente. El término estetoscopio proviene de dos palabras griegas, estetos, que significa pecho, y escopein, que significa observar, lo que significa literalmente como observar el pecho. Esta invención fue un avance significativo en la medicina, ya que permitía a los médicos auscultar de manera precisa y, sobre todo, respetuosa, sin comprometer la higiene. Desde su invención, el estetoscopio ha experimentado muchas tecnologías, a tal punto de que hay unos denominados el doble de campana y otro electrónico, que ofrecen funciones adicionales y mayor comodidad tanto para los médicos como para el paciente, lo que ha demostrado ser una herramienta indispensable y que todo médico debe saber usar y manejar de la mejor manera para los pacientes y para ellos mismos. Bueno, hablando sobre los componentes y cómo se usa el estetoscopio, sabemos que el estetoscopio consta de dos partes principales. Pues acá, como podemos evidenciar, tenemos la campana y el diafragma, que técnicamente son, pues, las partes más importantes. Las olivas o las ojivas. También tenemos el muelle y el tubo Y. Los auriculares que se colocan en los oídos del médico, pues en el momento de la consulta, y el tubo que constituye un diafragma o una campana. Como les mencioné anteriormente, pues cómo se usaría o cómo se utilizaría, el médico coloca el diafragma o la campana sobre la piel del paciente, generalmente en el pecho o en la espalda, y escuchamos los sonidos internos a través de los auriculares.
Al mover el estetoscopio por diferentes áreas del cuerpo, se puede obtener sonidos específicos que ayudan al diagnóstico del médico. Al hablar del estetoscopio, o también llamado fonendo, es una herramienta biomédica que es de gran utilidad o indispensable para detectar todo tipo de enfermedades, condiciones médicas que brindan a los profesionales de la salud a descubrir o diagnosticar alguna patología. Por lo general, las enfermedades cardíacas, tal como los latidos irregulares, soplos cardíacos, otros ruidos anormales, pueden llegar a diagnosticar otro tipo de enfermedades, como enfermedades pulmonares, como ruidos respiratorios fuera de lo normal, también, por ejemplo, una neumonía, una posible POC, como también enfermedades vasculares como neuronas, enfermedades de la tiroides, teniendo en cuenta el bocio, enfermedades del abdomen, problemas digestivos, intestinales, o también en las personas, bueno, en las mujeres embarazadas, al escuchar los latidos del corazón del bebé. Los tipos de estetoscopio hay muchos. Entre esos está el estetoscopio de campana simple, que este es el diseño más básico del estetoscopio. Consiste en una campana de forma redonda en un extremo y un diafragma plano en el otro. La campana se utiliza para auscultar sonidos de baja frecuencia, como los sonidos cardíacos profundos, mientras que el diafragma se utiliza para sonidos de alta frecuencia, como los sonidos o como los ruidos respiratorios. Más adelante se conocerá qué es la auscultar. Como segundo tipo tenemos el estetoscopio de doble tubo, que estos son dos tubos separados que conectan las piezas auriculares con el diafragma y la campana. Esta configuración ayuda a reducir la interferencia de sonidos externos y mejora la calidad de la auscultación. También está el estetoscopio electrónico, que tiene la capacidad de amplificar y filtrar los sonidos auscultados. Vienen con características como ajuste de volumen y filtros de frecuencia para mejorar la audibilidad de los sonidos internos del cuerpo. También está el estetoscopio de pediatría, que son los que tienen esculturas para los sonidos en pacientes pediátricos como niños, con piezas auriculares más pequeñas y diafragmas ajustados para adaptarse a los cuerpos también mucho más pequeños. También está el estetoscopio cardiológico, diseñados para la auscultación cardíaca de alta precisión. Tiene un diafragma más grande y una campana más pequeña para captar una amplia gama de sonidos cardíacos. También está el estetoscopio de cardiología de alta fidelidad. Este estetoscopio está diseñado para profesionales que necesitan una calidad de sonido excepcional para la auscultación cardíaca detallada. Está también el estetoscopio neonatal, que es similar al estetoscopio pediátrico. Este tipo está diseñado para auscultar sonidos en recién nacidos y bebés prematuros. Tienen piezas auriculares y diafragmas especialmente para pequeños. Y está el estetoscopio de enfermería, que es un diseño general y versátil adecuados para una variedad de aplicaciones médicas y de enfermería. Y por último, tenemos el estetoscopio deportivo, que está diseñado para profesionales médicos que trabajan en el campo del deporte y la medicina del ejercicio. Estos estetoscopios pueden ser resistentes al agua y más duraderos para su uso en entornos deportivos. Cada tipo de estetoscopio está diseñado para satisfacer las necesidades específicas en diferentes situaciones clínicas. La elección del estetoscopio depende del área de especialización médica y las preferencias personales del profesional en la salud. Puedes escuchar sonidos internos del cuerpo, como son los latidos del corazón, los sonidos respiratorios y otros ruidos corporales. A continuación, pues, te voy a explicar cuáles son la función de la acústica y la transmisión del sonido en el estetoscopio. El diagrama y campana. El estetoscopio pues se divide en dos, que es el diafragma y la campana. El diafragma es la parte más plana del estetoscopio, que se compone sobre
se pone sobre la piel del paciente, mientras que la campana es la parte hueca diseñada para recoger y transmitir los sonidos desde el cuerpo del paciente a los oídos del médico. La recepción del sonido, cuando el médico coloca el diafragma o la campana del estetoscopio sobre el área del cuerpo que deseas pues, escuchar, estos elementos capturan las vibraciones generadas por los organismos internos. En la transmisión del sonido, una vez se captan las vibraciones, el sonido se transmite a través del tubo del estetoscopio. Ese tubo es un conductor de sonido que se conecta a las partes de la captación del diafragma o la campana con los auriculares del médico. Los auriculares del estetoscopio están diseñados para llevar el sonido desde el tubo hasta los oídos del usuario, es decir, del médico doctor, con la finalidad de poder dar un diagnóstico efectivo, y suelen contener piezas como la amplificación del sonido, lo que facilita la audición de los sonidos internos. Entonces le permite al médico de una u otra forma poder escuchar los sonidos de una forma correcta. El tubo del aire en el estetoscopio está lleno de aire y está diseñado de manera que las vibraciones sonoras se propaguen eficazmente desde el diafragma a la campana hasta los auriculares. Es muy importante tener en cuenta que la acústica y transmisión del sonido permiten un diagnóstico efectivo y asimismo una práctica adecuada. ¿Qué es la auscultación? Es un proceso de escuchar los sonidos internos del cuerpo, generalmente mediante el uso de un estetoscopio. Este es un término muy utilizado por los médicos. Es una técnica clínica importante utilizada por los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras y especialistas, para evaluar los sonidos producidos por diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Los sonidos auscultados pueden proporcionar información valiosa sobre la función y el estado de órganos y sistemas. El estetoscopio es una herramienta esencial en el proceso de auscultación. Consta de piezas auriculares que se colocan en los oídos del profesional de la salud y de un tubo que conduce a un diafragma o una campana que se coloca sobre el área del cuerpo que se va a auscultar. Los sonidos internos del cuerpo, como los latidos cardíacos, los sonidos respiratorios, los ruidos intestinales y otros, se pueden transmitir a través del estetoscopio y se escuchan a través de las piezas auriculares. Como pueden evidenciar, hay algunos ejemplos, como es la auscultación cardíaca, que se escuchan los sonidos cardíacos como los latidos de corazón y los ruidos cardíacos específicos como los sonidos C1 y C2 para evaluar la función cardíaca y detectar posibles problemas cardíacos. El segundo ejemplo es la auscultación pulmonar, que se escuchan los sonidos respiratorios como las respiraciones y los ruidos crepitinales, sibilancias y roncos para evaluar la función pulmonar y detectar posibles problemas respiratorios. También está la auscultación abdominal, que se escuchan los ruidos intestinales y otros sonidos abdominales para evaluar la función gastrointestinal y detectar problemas como la obstrucción intestinal. La auscultación vascular, que es el cuarto ejemplo, se escuchan los sonidos de los vasos sanguíneos como los soplos vasculares para evaluar el flujo sanguíneo y detectar problemas circulatorios. Como quinto y último ejemplo está la auscultación fetal, que se escuchan los latidos cardíacos del feto durante el embarazo para evaluar su bienestar y su desarrollo. La auscultación es una habilidad clínica fundamental y requiere tanto práctica como experiencia para interpretar adecuadamente los sonidos auscultados. Los profesionales de la salud utilizan esta técnica como una parte integral de la evaluación médica para obtener información diagnóstica y tomar decisiones sobre el tratamiento y la atención médica de los pacientes. En cuanto a las especialidades médicas en las que el estetoscopio se utiliza y pues para qué, sabemos que el estetoscopio se utiliza en una variedad de especialidades médicas. A continuación les estaré hablando un poco sobre las principales.
Tenemos la cardiología. La cardiología con el estetoscopio se usa para escuchar los sonidos cardíacos, como los latidos del corazón, los soplos, los murmullos cardíacos y los ruidos que pueden indicar la presencia de arritmias cardíacas. Por ejemplo, un cardiólogo puede utilizar un estetoscopio para detectar un soplo cardíaco, lo que podría sugerir una anomalía en las válvulas del corazón. Eso pues podría ser uno de los diagnósticos. También podemos encontrar la medicina interna. En medicina interna, el estetoscopio es una herramienta versátil que se emplea como para evaluar una amplia gama de sistemas y órganos internos. Por ejemplo, como común es el uso de la auscultasia abdominal para detectar ruidos intestinales anormales, lo que puede ser indicativo de trastornos gastrointestinales, o pues digamos que depende de otros exámenes, pero digamos que en la medicina interna es el que más se aplica. Por otro lado, tenemos la neumología. Un, un neumólogo puede utilizar el estetoscopio para evaluar la presencia de sibilancias en los pulmones de un paciente asmático. Más que todo, estos son para, esto se aplica más en el área de los pulmones, en el diafragma, para poder se puede utilizar para auscultar los sonidos respiratorios, como ruidos de la respiración anormales, sibilancias y ruidos anormales. Pues por lo general esto se escucha, se ve más presente en pacientes con asma. También tenemos la pediátrica. eh, en pediatría, el estetoscopio se usa para actuar eh, como detectar los sonidos cardíacos y pulmonares de los niños. No es, así como lo mencioné anteriormente, es una herramienta versátil que se puede utilizar en todo tipo de paciente que tenga pues un sistema respiratorio cardíaco. Los pediatras pueden utilizar un estetoscopio para detectar problemas de congestión del corazón o de los pulmones, así como también en el corazón y los pulmones de los recién nacidos, o para evaluar salud respiratoria en un niño que presenta síntomas como dificultad para respirar, que pues por lo general a esa edad suele ser asma, pero pues digamos que aquí estamos presentando algunas de las aplicaciones. Esas son como las más principales. Muchas gracias. Hablar del tensiómetro y su historia, todo empieza en el siglo XV, cuando se empezó a desarrollar nuevos métodos de rudimentarios como el tensiómetro, con el que se medía la presión sanguínea, pero a mediados del siglo XIX el estetoscopio hace que haya una medición mucho más precisa. Ahora, en el siglo XX, todo avanzó mucho más, revolucionó, hubo más tecnología y los tensiómetros daban como resultado una medición más rápida y más efectiva, dispositivos que desde ese momento fueron portátiles, automáticos y fueron fáciles de usar y podrían haber un monitoreo regular de la presión arterial desde la casa. Formas de tomar la tensión. Existen dos métodos comunes para tomar la tensión arterial. El primero y menos frecuente es la auscultación. Se escuchan los sonidos del Korotkov y el método oscilométrico, utilizando la tecnología electrónica. La descripción anterior se basa en el método de auscultación, que es el más tradicional y preciso, pero también puede llevarse a cabo con dispositivos digitales que inflan y desinflan el brazalete automáticamente y muestran los valores en una pantalla digital. El método oscilométrico es más automático y se utiliza en tensiómetros automáticos, pero cabe resaltar que el que más se usa actualmente es el auscultatorio, que es en el que uno ve al doctor con el estetoscopio y aparte con el fonendoscopio. Tensiómetro digital, está el tensiómetro manual, el tensiómetro de pedal y el tensiómetro ambulatorio. El ambulatorio, como dicen, no tiene que intervenir a la persona, sino directamente es externo. El tensiómetro de pedal es uno de los tensiómetros que normalmente lo utilizaban antiguamente
y se utilizaba con la compresión del pie. El tensiómetro manual es el que más conocemos, que es utilizado directamente en los centros hospitalarios, que es utilizado a través de una pera que va mandando pues los mecanismos para poder medir la tensión. Existe el tensiómetro de brazo, que ahorita actualmente se encuentra de forma digital, y está el tensiómetro de muñeca, que es uno de estos que permite tomar la tensión de forma adecuada y mucho más eficaz. Bueno, en cuanto a tensión manual, les presentaré enfermedades que ayudan a diagnosticar. La tensión manual, también conocida como esfigmomanómetro, se utiliza principalmente para medir la presión arterial de una persona. No es una herramienta de diagnóstico como tal, pero pues ayuda a detectar y seguir enfermedades cardiovasculares, entre otras acciones realizadas. En relación con la presión arterial, algunas de las enfermedades y condiciones que pueden evaluarse mientras la tensión manual incluye son la hipertensia y la hipotencia. Eh, Van más asociadas como al diagnóstico y al control de la hipertensia. Es cronómicamente alta, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros. Componentes de un tensiómetro manual. Un tensiómetro manual principalmente tiene un brazalete o manguito. El brazalete es una parte fundamental del tensiómetro y se coloca alrededor del brazalete. El bulbo o pera inflado. El bulbo es una pequeña pera de goma que se utiliza para inflar el brazalete. Tiene una válvula que es unidireccional que permite que el aire fluya desde el brazalete cuando se aprieta y se detenga cuando se suelta. El siguiente componente es una válvula de liberación, de liberación de aire. Entonces, esta válvula lo que permite es liberar, es esta válvula de acá. Entonces, lo que permite es liberar todo el aire que ya se ha comprimido con la perita de bulbo de goma. Seguido a esto, también tiene un manómetro. Y este es el medidor de la presión arterial que muestra la lectura de la presión. El manómetro tiene una escala de números que indican la presión arterial en milímetros de mercurio, esto es mmHg. Por último, la aguja del manómetro es la que nos indica la presión en ese momento. Se despliega a medida de que se infla y se libera el brazalete. ¿Cómo usamos el tensiómetro manual? Este se compone de 5 pasos. El primer paso es una preparación previa, donde el paciente debe estar sentado en una posición cómoda, sobre todo relajada. Tiene que estar también en reposo. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que debe estar generalmente sentado con el brazo descubierto y apoyado en una superficie plana a la altura del corazón. Esto es para una mejor medida. Siempre asegurarse de que el brazalete esté en buenas condiciones y que el manómetro esté bien calibrado. El segundo paso es la colocación del brazalete. Entonces se coloca alrededor del brazo asegurando de que esté sujeto, pero no demasiado apretado. El extremo inferior del brazalete debe estar aproximadamente entre 2 y 3 centímetros del codo. El cuarto paso es el inflado, donde se utiliza el bulbo de goma para inflar el brazalete. Se debe apretar la pera de goma hasta que la presión alcance un nivel superior al esperado para la medición. Es decir, si la tensión está entre 80 y 120, por lo general uno llega a 140. El cuarto paso es la liberación de aire, en donde se gira la válvula de liberación lentamente para permitir que el aire se libere gradualmente y uno pueda escuchar. Por último es la lectura. Entonces la presión sistólica se registra cuando se escucha el primer latido del corazón. Entonces cuando se coloca el tensiómetro, seguido de esto se coloca el estetoscopio. Y el valor más bajo de la presión arterial es la presión diastólica. Al leer estos valores en el manómetro se obtiene la lectura de presión arterial en miligramos de mercurio. En cuanto a las especialidades médicas, la atención manual es una herramienta esencial para varias especialidades médicas, ya que la medición precisa de la presión arterial es fundamental para evaluar la salud cardíaca de un paciente. Así que a continuación les mencionaré algunas. Van muy relacionadas con el osciloscopio.
Tenemos tenemos la cardiología, la medicina interna, la nefrología y la atención primaria. ¿A qué me refiero con la atención primaria? Están los médicos de atención primaria, los médicos de familia o generales que utilizan tensiómetro en sus prácticas diarias para realizar exámenes de rutina y evaluar la salud cardíaca de un paciente. En cuanto a la nefrología, los nefrólogos especialistas en enfermedades renales utilizan tensiómetro para evaluar la presión arterial como parte de la gestión de enfermedades renales crónicas, ya que la presencia de presiones elevadas arteriales podría relacionarse con daños renales. El control de esto pues podría prevenir cierto daño a los riñones. Ahora, hablar de los efectos del estrés. Cuando una persona está estresada, el cuerpo se pone en alerta. Ahora imagina que el cuerpo piensa que está en un estado de amenaza o de algún problema, lo que hace que quiera resolverlo de inmediato. En este caso, ¿qué pasa? El corazón comienza a latir mucho más rápido y sus venas se contraen. Cuando se contraen temporalmente, lo que hace es que haya una presión alta o bueno, que aumente mucho más. Esto es como si el cuerpo se preparara para alguna emergencia. Por eso es importante medir con un esfigmometro y medir la presión arterial, estar pendiente y tener la tranquilidad del paciente al momento de tomar este examen y para que las lecturas se reflejen normal y no causen algún ruido, alguna alteración en el examen. Y ya. El artículo se basa en las bacterias que tienen los estetoscopios después de haberlos utilizado. La introducción para este artículo fue que los estetoscopios han sido descritos como fomites capaces de transmitir agentes infecciosos a los trabajadores de la salud. El objetivo de este artículo es describir la presencia de contaminación microbiana en los estetoscopios utilizados por los proveedores de atención médica. El método que ellos utilizaron para realizar este objetivo fue hacer un estudio transversal en 50 muestras microbiológicas obtenidas de estos estetoscopios de profesionales en la salud que laboraron en el Hospital Pediátrico Cerro, de junio a octubre del año 2019. Se aplicó también una encuesta para evaluar variables demográficas y epidemiológicas de los propietarios relacionados con la implementación de medidas de desinfección. Los resultados fueron examinados mediante el análisis porcentual y prueba de cuadrado para buscar relación significativa con los hábitos de higiene, por el cual tuvo como resultado el 100% de los estetoscopios estaban contaminados. Los agentes aislados más frecuentes fueron el Staphylococcus, que fue el 40,3%, el Staphylococcus aureus, que fue el 32,6%, y el Klebsiella, que fue el 3,8%. Las áreas hospitalarias con mayor contagio fueron la miscelánea 44,2%, el respiratorio 36,5%. El personal con mayor contaminación en sus equipos fue los estudiantes 81,4% y los especialistas 14,8% de contaminación en sus estetoscopios. La causa de no realizar los procesos de desinfección en los estudiantes fue el desconocimiento con un 45,4% y en 63,3%. Las bacterias grandes fueron en su mayoría sensibles a los aminoglucósidos y la Staphylococcus aureus, a la silindimicina, vancomicina y ciprofloxacina con cloranfenicol. Su conclusión para este artículo fue que existe alta frecuencia de contaminación en los estetoscopios utilizados por los prestadores de servicio de salud, motivado principalmente por la falta de hábitos de desinfección en los médicos y el desconocimiento al respecto en los estudiantes.